Una mecánica humilde fue humillada en su propio taller cuando un millonario llegó burlándose. «Esta camioneta es intocable. Nadie aquí puede con ella». Él se rió. Los otros mecánicos se negaron y ella solo levantó la mirada y le hizo una advertencia que lo dejó incómodo. Lo que descubrió segundos después puso en riesgo millones y nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Mis queridos amigos, déjenme contarles una historia que ocurrió en una tarde de julio en Querétaro. De esas tardes donde el calor pega tan fuerte que hasta el metal de las carrocerías se queja. Guadalupe Serna estaba en su taller, ese que heredó de su tío hace 17 años en la colonia El Marqués, con las manos metidas hasta los codos en el motor de una Nissan Tsuru 92, cuando escuchó el rugido inconfundible de una camioneta que no pertenecía a ese rumbo. El sonido era diferente. No era el traqueteo diésel de las pickups que llegaban cargadas de herramienta, ni el ronroneo cansado de los taxis que venían arrastrando problemas de transmisión. Este era un rugido profundo, poderoso, de esos que hacen vibrar el pecho aunque estés a 20 metros de distancia. Guadalupe se limpió las manos en el overol azul marino que llevaba puesto desde las 6 de la mañana. Ese overol manchado con capas de historia automotriz, aceite mineral 15W40, líquido de transmisión ATF color rojo cereza y hasta unas salpicaduras de pintura blanca de cuando ayudó a su primo a reparar una ambulancia. La camioneta Dodge Ram TRX 2023 entró al estacionamiento de grava haciendo crujir las piedras bajo sus llantas Goodyear Wrangler de 35 pulgadas, negra como obsidiana recién pulida, con cromados que reflejaban el sol de las 3 de la tarde como espejos industriales. Guadalupe conocía esas camionetas. Las había visto en las revistas especializadas que compraba cada mes en el puesto de periódicos. Sabía que traían un motor V8 Hemi sobrealimentado de 6.2 litros, capaz de generar 702 caballos de fuerza. Sabía que costaban más de 2 millones de pesos y que la mayoría entraban ilegalmente por la frontera de Nuevo Laredo con papeles que nunca resistían una revisión profunda. Pero esta camioneta tenía placas de Jalisco, recién tramitadas, brillantes. El conductor bajó sin apagar el motor. Dejó la RAM rugiendo en neutral para que el aire acondicionado siguiera enfriando el interior de piel color caramelo, y Guadalupe notó inmediatamente dos cosas. Primero, que el hombre traía lentes oscuros de marca cara y una camisa de lino blanca que probablemente costaba más que la renta mensual del taller. Segundo, que ya venía hablando por teléfono en inglés, gesticulando hacia la camioneta con movimientos amplios, como si estuviera describiendo una obra de arte y no un vehículo utilitario. El taller de Guadalupe no era grande, tenía espacio para 3 vehículos bajo techo, paredes de bloc sin pintar que mostraban las cicatrices de 17 años de operación, un elevador hidráulico que había visto mejores días, pero que todavía levantaba 2 toneladas sin quejarse demasiado, y un banco de trabajo donde descansaban herramientas que su tío le había enseñado a usar cuando ella tenía 14 años. Y él le decía que las manos no tienen género, solo tienen habilidad o torpeza. En la pared del fondo colgaba un calendario de refacciones automotrices del 2022 que nadie se había molestado en cambiar. Y junto a la puerta de la pequeña oficina estaba el compresor de aire que sonaba como locomotora vieja cada vez que alguien usaba la pistola neumática de impacto. El piso de concreto estaba manchado con mapas de aceite que contaban la historia de cada reparación, y el olor del lugar era una mezcla de metal caliente, solvente desengrasante y ese aroma particular del caucho de las llantas cuando se calientan por fricción. Guadalupe había nacido en Querétaro, hija de un maestro de primaria y una costurera que trabajaba en una maquiladora de ropa.
No venía de familia de mecánicos. Su tío, el hermano mayor de su padre, había abierto el taller después de trabajar 20 años en una fábrica de tractores, y cuando Guadalupe tenía 11 años y su padre enfermó de diabetes, ella empezó a pasar las tardes ahí, viendo cómo su tío diagnosticaba problemas que otros mecánicos declaraban imposibles de resolver. Él nunca le dijo, esto no es para mujeres. Él le dijo, si vas a estar aquí, aprende, no me sirves de adorno. Y ella aprendió. Aprendió a escuchar el sonido de un rodamiento dañado entre el ruido de un motor en marcha. Aprendió a identificar una fuga de aceite por el color y la viscosidad. Aprendió que la mecánica no es magia, sino lógica, aplicada a sistemas que siguen leyes físicas predecibles. Cuando su tío murió de un infarto a los 63 años, dejando el taller en su testamento para Guadalupe y no para sus 2 hijos varones que nunca habían mostrado interés en los motores, ella tenía 24 años y acababa de terminar un curso técnico en sistemas electrónicos automotrices. Ahora tenía 41, llevaba 17 años operando ese taller y había desarrollado una reputación en la zona. Si Guadalupe Serna no puede arreglarlo, nadie puede. El hombre del teléfono finalmente terminó su llamada y se acercó a ella. No se presentó con nombre, se presentó con declaración patrimonial. Soy millonario y esta camioneta vale más que tu taller completo, dijo, bajándose los lentes oscuros para mirarla directamente, como si el contacto visual fuera una demostración de poder. Tiene un problema de consumo de gasolina y necesito que me lo resuelvas hoy. Guadalupe se quedó mirándolo un momento, con las manos todavía sucias de aceite, calculando mentalmente cuántas veces había escuchado variaciones de esa misma introducción. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente con dinero a veces confunde el precio de las cosas con el valor de las personas, y que su trabajo no era educarlos, sino arreglar sus vehículos. Pero también había aprendido a leer señales. Y este hombre traía todas las banderas rojas de un cliente problemático. ¿Qué tipo de problema de consumo?, preguntó ella, secándose las manos en un trapo rojo que sacó del bolsillo del overol. Antes me daba 8 kilómetros por litro, explicó él, señalando la RAM con un movimiento de cabeza. Ahora apenas llego a 4. He ido con 3 mecánicos en San Miguel de Allende, donde vivo, y ninguno se ha atrevido a tocarla. Dicen que es un modelo americano con garantía vigente y que si le meten mano sin autorización, se anula todo y la camioneta se convierte en chatarra millonaria. Guadalupe caminó hacia la RAM, rodeándola lentamente mientras sus ojos entrenados buscaban señales que la mayoría de la gente nunca notaría. Los neumáticos traseros mostraban un desgaste asimétrico en el hombro interior, patrón característico de problemas de alineación o de presiones incorrectas mantenidas durante periodos prolongados. La carrocería estaba impecable, sin un solo rasguño, pero cuando se agachó para inspeccionar el escape cromado de doble salida, percibió algo, un olor dulzón muy ligero mezclado con los gases de combustión. No era anticongelante quemándose en las cámaras de combustión. Eso olería más fuerte y dejaría humo blanco en el escape. Era algo más sutil, como si el sistema de enfriamiento estuviera trabajando a temperaturas más altas de lo normal. ¿La has llevado a revisión en agencia?, preguntó Guadalupe, todavía agachada junto al escape. La compré hace 4 meses en Prestige Motors, en Guadalajara, respondió él, ahora con un tono ligeramente impaciente. Me hicieron el servicio de los primeros 10,000 kilómetros hace 3 semanas. Dijeron que todo estaba perfecto. Una semana después empezó este problema. Guadalupe se incorporó y lo miró fijamente. Si la agencia dice que está todo bien y tú dices que consume el doble de gasolina, entonces o la agencia no revisó bien o hay algo que no te dijeron. Déjame conectarle el escáner y ver qué dice la computadora. Entró a la oficina y salió con su escáner automotriz Autel Maxi 6,
una herramienta de diagnóstico profesional que le había costado 40,000 pesos, pero que se había pagado sola en el primer año gracias a los diagnósticos complejos que otros talleres no podían realizar. Se subió al asiento del conductor de la RAM, sintiendo el cuero suave bajo sus manos todavía manchadas de grasa, y localizó el puerto Obedesund debajo del tablero, del lado izquierdo, oculto detrás de una tapa plástica negra. Conectó el cable del escáner y esperó mientras la pantalla LCD de 7 pulgadas mostraba el proceso de comunicación con los módulos electrónicos del vehículo. El millonario se había quedado afuera, ahora hablando por teléfono nuevamente, esta vez en español, y Guadalupe alcanzó a escuchar que le decía a alguien que había encontrado una tallercita de pueblo para que le revisaran la camioneta. Ese diminutivo, tallercita, lo había escuchado cientos de veces, de clientes que venían de la capital, de zonas residenciales, de fraccionamientos cerrados donde el tamaño del edificio determinaba, según ellos, la capacidad técnica de quien operaba ahí dentro. Guadalupe había dejado de ofenderse por eso hacía años. Ahora simplemente lo usaba como motivación para demostrar que estaban equivocados. La pantalla del escáner comenzó a mostrar información: módulo de control del motor, módulo de transmisión, módulo de frenos ABS, módulo de control de tracción, todo aparentemente en orden hasta que llegó a la sección de códigos de falla almacenados. Y entonces Guadalupe frunció el ceño. Había 2 códigos permanentes almacenados en la memoria del módulo de control del motor. El primero era P628, que indicaba que la temperatura del refrigerante estaba por debajo del umbral del termostato, y el segundo era P0430, señalando que la eficiencia del sistema catalítico en el banco 2 estaba por debajo del límite establecido por el fabricante. Ninguno de los dos era particularmente alarmante por sí solo. El P0128 podía ser un termostato pegado en posición abierta, permitiendo que el refrigerante circulara constantemente y nunca alcanzara la temperatura óptima de operación. El P0430 podía ser un convertidor catalítico comenzando a deteriorarse después de varios miles de kilómetros de uso. Pero Guadalupe había aprendido hacía muchos años que los códigos de falla no se leen aislados. Se leen como capítulos de un libro, y solo cuando terminas de leer todos los capítulos entiendes la historia completa. Navegó por el menú del escáner hasta llegar a los códigos pendientes, esos que la computadora detecta, pero que todavía no almacena como fallas activas, porque están esperando a que se cumplan ciertas condiciones de confirmación. Y ahí estaba, P2BA, problema con el circuito de control de la bomba de refrigeración auxiliar. Guadalupe conocía ese código. La RAM TRX venía equipada con un sistema de refrigeración dual, diseñado específicamente para manejar el calor extremo que generaba el motor V8 Hemi sobrealimentado. El primer sistema era el convencional, con radiador, termostato y bomba de agua mecánica movida por la banda serpentina. El segundo sistema era auxiliar, dedicado exclusivamente a enfriar el intercooler, ese componente crítico que reducía la temperatura del aire comprimido por el supercargador antes de que entrara a las cámaras de combustión. Cuando el aire entra caliente al motor, la computadora detecta menor densidad de oxígeno y compensa enriqueciendo la mezcla de combustible. Más gasolina, menos eficiencia, consumo disparado. Exactamente lo que el millonario describía. Pero había algo más en la pantalla del escáner que hizo que Guadalupe sintiera ese cosquilleo familiar en la nuca, esa sensación que había aprendido a reconocer como la campana de alarma de su intuición mecánica. Navegó hasta el registro de eventos del módulo de control y ahí estaba, escrito en datos fríos y precisos. El código P2BA había sido borrado manualmente 4 veces en las últimas 2 semanas. 4 veces. Y cada vez que alguien había borrado el código,
La camioneta había recorrido exactamente entre 60 y 80 kilómetros antes de que las luces de advertencia en el tablero volvieran a encenderse. Eso no era casualidad, eso era un patrón. Y los patrones en mecánica automotriz siempre cuentan una historia que alguien no quiere que se sepa. Guadalupe desconectó el escáner y salió de la camioneta. El millonario seguía hablando por teléfono, ahora gesticulando con más énfasis, su voz subiendo de volumen mientras le explicaba a alguien que iba a llegar tarde a una reunión en el viñedo. Ella fue directamente a su banco de trabajo y tomó su multímetro digital Fluke 87V, esa herramienta amarilla que había comprado hacía 5 años y que le había costado casi 10,000 pesos, pero que le había ahorrado cientos de horas de diagnóstico incierto. Abrió el cofre de la RAM, liberando una bocanada de calor que olía a plástico recalentado mezclado con aceite sintético Pennzoil Ultra Platinum. El compartimiento del motor era una obra de ingeniería impresionante, todo organizado con precisión militar. El compresor mecánico montado encima del bloque del motor, las tuberías de admisión de aluminio pulido, los múltiples de escape en acero inoxidable y escondida del lado del pasajero, cerca del guardabarros, la bomba de refrigeración auxiliar. Era una unidad eléctrica Bosch, pequeña pero poderosa, diseñada para activarse automáticamente cuando la temperatura del intercooler superaba los 70 grados Celsius. Guadalupe localizó el conector de 4 pines que alimentaba la bomba y lo desconectó cuidadosamente, notando que los terminales mostraban un ligero oscurecimiento, señal de que habían estado sometidos a temperaturas más altas de lo normal. Configuró el multímetro en modo de medición de resistencia y tocó las puntas de prueba a los pines correspondientes al motor eléctrico de la bomba. La pantalla digital mostró el símbolo de infinito, circuito abierto. El bobinado del motor estaba completamente quemado, destruido, carbonizado por exceso de corriente eléctrica. Una bomba quemada podía ser simplemente una bomba que llegó al final de su vida útil. Pero 4 meses no era vida útil para un componente diseñado para durar 100,000 kilómetros. Guadalupe siguió el arnés de cables que alimentaba la bomba, trazando cada cable con los dedos, buscando señales de deterioro o modificación, y entonces lo encontró. El fusible estaba montado en una caja de distribución secundaria cerca de la batería. Un fusible tipo cuchilla de color azul brillante con el número 30 estampado en la parte superior. Guadalupe lo sacó de su ranura y lo sostuvo contra la luz del sol que entraba por la puerta abierta del taller. 30 amperios. Pero cuando revisó el diagrama eléctrico que tenía guardado en su teléfono celular, descargado de la base de datos técnica a la que pagaba una suscripción mensual de 500 pesos, el circuito de la bomba auxiliar estaba diseñado para operar con un fusible de 20 amperios. Alguien había instalado un fusible de mayor capacidad, y cuando inspeccionó el aislamiento del cable positivo que llegaba al conector de la bomba, encontró las marcas reveladoras. Pequeñas áreas donde el plástico aislante mostraba decoloración café oscuro, evidencia térmica de que había habido un cortocircuito sostenido, un flujo excesivo de corriente eléctrica que eventualmente había derretido el bobinado del motor de la bomba. Esto no era un fallo por desgaste normal. Esto era el resultado de una intervención deliberada o de una reparación hecha por alguien que no sabía lo que estaba haciendo. Y considerando que la camioneta tenía apenas 4 meses de haber salido de la agencia y que el primer servicio lo había hecho el mismo concesionario 3 semanas atrás, las opciones eran limitadas y todas apuntaban en la misma dirección. El millonario finalmente colgó el teléfono y se acercó, quitándose los lentes oscuros y guardándolos en el bolsillo de la camisa de lino. Tenía una expresión de impaciencia controlada, como alguien acostumbrado a que las cosas se resuelvan rápidamente porque él tiene el dinero para acelerar los procesos. ¿Ya encontraste el problema o necesito llamar a un mecánico de verdad?
Preguntó con ese tono condescendiente que Guadalupe había escuchado tantas veces que ya no le afectaba. Simplemente lo registraba como información sobre el carácter del cliente. Ella no levantó la vista del compartimiento del motor. Siguió examinando el arnés de cables, siguiendo cada conexión, buscando más evidencia de lo que su intuición ya le estaba gritando. ¿Dónde compraste esta camioneta exactamente?, preguntó, manteniendo su voz neutral, profesional. Ya te lo dije, en Prestige Motors, en Guadalajara. Es una agencia de autos de lujo, muy prestigiosa. ¿Por qué? ¿Y quién le hizo el servicio de los primeros 10.000 kilómetros? El mismo concesionario. Tienen un taller certificado por Dodge. Lo llevé hace 3 semanas. Me cobraron 4,000 pesos por cambio de aceite y revisión completa, y me dijeron que todo estaba perfecto. El millonario cruzó los brazos sobre el pecho. ¿A dónde quieres llegar con esto? Guadalupe finalmente lo miró directamente a los ojos. ¿Trajiste la factura del servicio y la orden de trabajo? Están en mi casa, en San Miguel. No las traigo. ¿Para qué las necesitas? El problema es obviamente una pieza que se dañó por el uso. No, dijo Guadalupe, y su voz tenía ahora un filo de acero templado. El problema no es una pieza dañada por el uso. El problema es una bomba de refrigeración auxiliar que fue destruida por una instalación incorrecta del fusible de protección. Le mostró el fusible azul de 30 amperios. Este circuito está diseñado para operar con 20 amperios máximo. Alguien puso un fusible de mayor capacidad, probablemente porque la bomba original ya estaba fallando y generaba picos de corriente que volaban el fusible correcto. En lugar de diagnosticar por qué la bomba pedía más corriente de la normal, simplemente pusieron un fusible más grande para que aguantara. Y eso permitió que fluyera suficiente electricidad para quemar completamente el motor de la bomba. El millonario frunció el ceño, pero todavía no parecía entender la magnitud de lo que Guadalupe estaba diciendo. Bueno, entonces cámbiala y ponle el fusible correcto. ¿Cuánto me va a costar? Guadalupe sacó su teléfono y abrió la aplicación del escáner, mostrándole la pantalla donde aparecía el registro de eventos del módulo de control. Antes de hablar de costos, necesitas ver esto. El código de falla de la bomba auxiliar ha sido borrado manualmente 4 veces en las últimas 2 semanas. ¿Sabes qué significa eso? No, explícamelo. Significa que alguien conectó un escáner de diagnóstico a tu camioneta, leyó el código de falla y en lugar de reparar el problema, simplemente borró el código para que las luces de advertencia se apagaran. Y lo hizo 4 veces. Cada vez que borraban el código, la camioneta recorría entre 60 y 80 kilómetros antes de que el problema volviera a aparecer. Guadalupe hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Eso solo pasa cuando alguien está tratando de ocultar un defecto. Cuando alguien quiere que el vehículo parezca que está bien el tiempo suficiente para que el comprador se lo lleve y el problema aparezca después, cuando ya es demasiado tarde para reclamar. La expresión del millonario cambió. La impaciencia se transformó en algo más tenso, algo entre confusión y el inicio de la ira contenida. Su mandíbula se apretó, sus puños se cerraron ligeramente a los costados del cuerpo. ¿Me estás diciendo que Prestige Motors sabía de este problema y me vendieron la camioneta así? No sé qué sabían cuando te la vendieron hace 4 meses, respondió Guadalupe, volviendo a mirar el motor. Pero lo que sí te puedo decir con certeza es que cuando llevaste la camioneta a servicio hace 3 semanas, ellos vieron este código de falla, lo borraron y no te dijeron nada. Y probablemente fue en ese servicio cuando pusieron el fusible incorrecto, tratando de hacer que la bomba aguantara un poco más. El millonario se quedó en silencio por un momento, procesando. Guadalupe podía ver el cálculo mental sucediendo detrás de sus ojos. La camioneta le había costado más de 2 millones de pesos. La había comprado en una agencia supuestamente prestigiosa. Había pagado 4,000 pesos por un servicio
que no solo no había resuelto el problema, sino que lo había empeorado. Y ahora estaba parado en un taller de barrio recibiendo noticias que no quería escuchar. ¿Cuánto cuesta repararlo?, preguntó finalmente, su voz ahora más baja, más controlada. Guadalupe cerró el cofre con un golpe metálico seco que resonó contra las paredes de bloc del taller. Se limpió las manos en el trapo rojo que llevaba en el bolsillo y lo miró directamente. La bomba de refrigeración auxiliar Bosch original cuesta 6.500 pesos. El fusible correcto cuesta 15 pesos. La mano de obra para instalarlo todo y verificar que no haya más daños en el sistema, 1.500. Total, 8.000 pesos. El millonario asintió lentamente. Está bien, hazlo hoy. ¿Te pago en efectivo? No. La palabra cayó entre ellos como una llave de cruz, golpeando el piso de concreto. ¿Cómo que no? Guadalupe cruzó los brazos sobre el pecho, su overol manchado de aceite contrastando con la camisa de lino blanca del millonario. No voy a tocar un solo tornillo de esta camioneta hasta que me firmes un documento donde reconoces que el vehículo fue entregado con una modificación no autorizada que viola las especificaciones del fabricante y que esa modificación fue realizada o agravada durante el servicio en Prestige Motors. Necesito que quede por escrito que tú sabías de este problema antes de que yo empezara a trabajar. ¿Por qué demonios querría firmar algo así? Porque si Prestige Motors te hizo esto a ti, dijo Guadalupe, señalando la camioneta con un gesto de la mano, probablemente se lo han hecho a otros clientes. Y cuando tú vayas a reclamarles, y créeme que vas a ir a reclamarles, yo no voy a ser cómplice de un fraude. No voy a arreglar esto en silencio solo porque tengas dinero suficiente para intentar comprar mi discreción. El millonario la miró fijamente. Y por primera vez, desde que había llegado, Guadalupe vio algo parecido al respeto cruzar brevemente por su expresión. O tal vez era simplemente el reconocimiento de que había encontrado a alguien que no se intimidaba con títulos de propiedad o cuentas bancarias abultadas. ¿Y si te ofrezco el doble?, preguntó, su voz ahora casi un susurro. 16.000 pesos. Arreglas la camioneta y olvidamos esta conversación sobre documentos y Prestige Motors. Guadalupe sintió el peso de la oferta. 16.000 pesos era más de lo que ganaba en una semana completa de trabajo. Era suficiente para pagar el recibo de luz atrasado, comprar las llantas nuevas que necesitaba su propia camioneta y todavía sobrar para guardar algo en el banco. Pero también sabía que había líneas que una vez cruzadas ya no se podían descruzar. Y esta era una de esas líneas. No, repitió Guadalupe, y esta vez su voz no dejaba espacio para negociación. No voy a arreglar esta camioneta sin que primero firmes el documento. Y no es negociable, aunque me ofrezcas 100.000 pesos. El millonario dio un paso atrás, como si las palabras de Guadalupe hubieran sido un empujón físico. Su expresión pasó de la sorpresa a algo más oscuro, más amenazante. Sacó su teléfono celular del bolsillo y lo sostuvo en alto, como si el dispositivo fuera un arma. ¿Sabes quién soy yo? Puedo hacer una llamada y cerrar este taller antes de que termine la semana. Tengo contactos en el gobierno municipal, en protección civil, en Hacienda. Una sola inspección y te encuentran 100 violaciones a los reglamentos de seguridad. Guadalupe lo miró sin parpadear. Había escuchado amenazas similares antes. 3 años atrás, un contratista de obras públicas le había dicho casi exactamente lo mismo cuando ella se negó a falsificar un reporte de inspección vehicular para una flotilla de camiones que no cumplían con las normas de emisiones. El contratista había hecho sus llamadas, habían llegado los inspectores, habían revisado cada metro cuadrado del taller buscando pretextos para clausurarla. Encontraron 2 infracciones menores, un extintor vencido por 3 meses y una señalización de salida de emergencia que necesitaba repintarse.
Guadalupe pagó las multas, corrigió las deficiencias y el taller siguió operando. El contratista terminó siendo investigado por la Contraloría Estatal 6 meses después, cuando otro mecánico menos escrupuloso eventualmente habló sobre la flotilla de camiones contaminantes. «Haz las llamadas que necesites hacer», dijo Guadalupe, señalando el teléfono del millonario. «Este taller está en orden. Tengo todos mis permisos vigentes, mis herramientas calibradas, mis residuos peligrosos se manejan según la norma. Si quieres mandar inspectores, adelante. Pero eso no cambia el hecho de que esta camioneta tiene evidencia de fraude y yo no voy a ser cómplice». El millonario bajó el teléfono lentamente. Guadalupe vio el cálculo mental sucediendo nuevamente en sus ojos. Estaba acostumbrado a que el dinero abriera puertas, a que las amenazas cerraran bocas, a que su posición social intimidara a la gente suficiente para conseguir lo que quería. Pero aquí estaba, parado en un taller de barrio, frente a una mujer en overol manchado de aceite, que acababa de decirle que no por tercera vez consecutiva. «Está bien», dijo finalmente, su voz ahora diferente, más calmada pero también más fría. «Firma tu documento. Pero cuando termine esto, me aseguraré de que todos en San Miguel de Allende sepan que eres una mecánica problemática que inventa teorías de conspiración sobre agencias respetables». Guadalupe entró a su oficina sin responder. Era un espacio pequeño, apenas 3 metros por 3, con un escritorio de metal que había comprado en una venta de liquidación de oficinas gubernamentales, una silla giratoria que rechinaba cada vez que se movía, y un archivero de 4 cajones donde guardaba las facturas, los manuales técnicos y los documentos legales del negocio. En la pared colgaba el título enmarcado de su curso técnico en sistemas electrónicos automotrices, junto a una fotografía descolorida de su tío el día que inauguró el taller, 25 años atrás, sosteniendo una llave inglesa del número 18 como si fuera un trofeo. Encendió su computadora, una laptop Dell que tenía 6 años, pero que todavía funcionaba perfectamente para sus necesidades, y abrió el procesador de textos. Escribió el documento con precisión legal, citando el número de serie del vehículo que había anotado del escáner, describiendo los códigos de falla encontrados, detallando la evidencia física del fusible incorrecto y del cableado con marcas térmicas, y estableciendo claramente que estas condiciones existían antes de que ella comenzara cualquier trabajo de reparación. Al final del documento, agregó una cláusula que había aprendido a incluir después de años de experiencia con clientes difíciles. El cliente reconoce que ha sido informado de que estas condiciones pueden constituir violaciones a la garantía del fabricante y prácticas fraudulentas por parte del distribuidor, y que tiene derecho a presentar reclamaciones legales correspondientes. El presente taller no asume responsabilidad por dichas condiciones preexistentes y actúa únicamente como proveedor de servicios de reparación a solicitud explícita del propietario del vehículo. Imprimió 2 copias en su impresora de inyección de tinta, que estaba quedándose sin color magenta, haciendo que todo saliera con un tinte ligeramente verdoso. Salió de la oficina y le extendió las hojas al millonario junto con una pluma. «Lee todo antes de firmar», dijo. «Quiero que entiendas exactamente lo que estás reconociendo». El hombre tomó las hojas y las leyó en silencio, sus labios moviéndose ligeramente mientras procesaba cada palabra. Guadalupe observó su expresión cambiar gradualmente, pasando de la irritación a algo parecido a la comprensión real de lo que había sucedido con su camioneta. Cuando llegó a la parte sobre prácticas fraudulentas, levantó la vista. ¿De verdad crees que Prestige Motors me vendió esta camioneta sabiendo que tenía problemas? No sé qué sabían cuando te la vendieron hace 4 meses.
respondió Guadalupe honestamente. Pero sí sé con certeza que cuando la llevaste a servicio hace 3 semanas, ellos detectaron el código de falla de la bomba auxiliar, lo borraron sin reparar el problema y pusieron un fusible incorrecto que terminó de destruir el componente. Eso está documentado en el registro electrónico del módulo de control. Esos datos no mienten. El millonario firmó las 2 copias con trazos rápidos y se guardó una en el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla de marca cara. «Arregla la camioneta», dijo, «y después quiero que me des una copia de todo lo que encontraste en ese escáner. Todos los códigos, todas las fechas, todo». Guadalupe asintió y volvió a meterse bajo el cofre de la RAM. Pero antes de empezar con el proceso de reemplazo de la bomba auxiliar, decidió hacer algo que su instinto le estaba gritando que hiciera. Volvió a conectar el escáner y esta vez navegó más profundamente en el registro de eventos del vehículo, buscando más allá de los códigos de falla obvios. La computadora del motor en vehículos modernos es como un testigo silencioso que graba todo. Cada vez que alguien conecta una herramienta de diagnóstico, queda registrado. Cada vez que se borra un código, queda registrado. Cada arranque, cada ciclo de manejo, cada parámetro fuera de rango, todo queda grabado en la memoria no volátil del módulo, y ahí enterrado en los registros que la mayoría de los mecánicos nunca se molestan en revisar. Guadalupe encontró algo que hizo que su corazón latiera más rápido. El escáner de diagnóstico que había sido usado para borrar los códigos de falla 4 veces en las últimas 2 semanas tenía un número de serie grabado en los archivos de registro, PMGDLTEC 07. Las siglas eran claras: Prestige Motors Guadalajara, herramienta técnica número 7, pero había más. Cuando revisó los registros completos de servicio almacenados en el módulo, encontró que la camioneta había tenido su primer contacto con un escáner de diagnóstico 3 días después de ser fabricada en la planta de ensamblaje en Detroit. Eso era normal, parte del proceso de inspección de calidad preentrega. Pero el segundo contacto había sido 5 días antes de que el millonario comprara la camioneta. Y en ese evento aparecía el mismo código P2BAA, junto con otros 2 códigos relacionados con el sistema de refrigeración. Y esos códigos habían sido borrados. Alguien en Prestige Motors había diagnosticado el problema de la bomba auxiliar antes de venderle la camioneta al millonario. Había borrado los códigos para que las luces de advertencia no aparecieran durante la prueba de manejo. Y después había vendido el vehículo como si estuviera en perfectas condiciones. Esto ya no era negligencia. Esto era fraude deliberado. Guadalupe sintió esa familiar mezcla de indignación y determinación que siempre aparecía cuando descubría que alguien había abusado de la confianza de un cliente. No importaba que este cliente fuera un millonario arrogante que la había tratado con condescendencia desde el momento en que bajó de la camioneta. Lo que importaba era el principio. Nadie debería pagar más de 2 millones de pesos por un vehículo defectuoso que le vendieron como perfecto. Tomó capturas de pantalla de todos los registros usando la función del escáner, guardando la evidencia en una memoria USB que mantenía específicamente para estos casos. Después desconectó el escáner y comenzó el proceso real de reparación. Quitó la bomba auxiliar dañada, un proceso que requería desmontar parte del ducto de admisión de aire y mover algunos mazos de cables para tener acceso completo. La bomba estaba tan quemada que cuando la extrajo, el olor a plástico carbonizado era inconfundible. Los conectores eléctricos internos estaban derretidos, las bobinas del motor estaban negras como carbón y la carcasa de plástico mostraba deformación por calor excesivo. La nueva bomba Bosch que había pedido a su proveedor habitual llegó en 40 minutos, traída por un mensajero en motocicleta que Guadalupe conocía desde hace años. Costaba exactamente 6.500 pesos más IVA,
Venía en su empaque original, sellado con los hologramas de autenticidad, y traía una garantía de 2 años o 50.000 kilómetros. Instaló la bomba nueva con cuidado meticuloso, aplicando grasa dieléctrica en todos los conectores eléctricos para prevenir corrosión futura, verificando que todas las mangueras de refrigerante estuvieran correctamente aseguradas con las abrazaderas de tensión adecuada y confirmando que el montaje quedara exactamente como especificaba el manual de servicio del fabricante. Después, reemplazó el fusible de 30 amperios por uno de 20 amperios, el tamaño correcto según el diagrama eléctrico, y revisó todo el arnés de cables buscando más evidencia de daño térmico. Encontró 2 secciones adicionales donde el aislamiento mostraba decoloración ligera, pero el cable de cobre interior todavía estaba en buenas condiciones. Envolvió esas secciones con cinta aislante de alta temperatura como medida preventiva. Con todo instalado, conectó nuevamente el escáner y borró los códigos de falla, pero esta vez de manera legítima, después de haber corregido la causa raíz del problema. Arrancó el motor de la RAM y lo dejó en ralentí, mientras monitoreaba los parámetros en tiempo real. La temperatura del refrigerante subió gradualmente hasta alcanzar los 82 grados Celsius. El termostato se abrió, permitiendo la circulación completa, y cuando la temperatura del intercooler alcanzó los 70 grados, la bomba auxiliar se activó automáticamente. Guadalupe escuchó el zumbido suave de la bomba eléctrica funcionando. Observó en el escáner cómo la temperatura del aire de admisión comenzaba a bajar y confirmó que el sistema estaba operando exactamente como los ingenieros de Dodge lo habían diseñado. Dejó el motor funcionando durante 20 minutos, simulando condiciones de carga con aceleradas controladas, y verificó que ningún código de falla nuevo apareciera en el sistema. Finalmente, apagó el motor y cerró el cofre. El millonario había estado sentado en la pequeña área de espera del taller, un rincón con 3 sillas de plástico y una mesa baja donde Guadalupe mantenía revistas automotrices atrasadas. No había vuelto a hablar por teléfono, solo había estado sentado ahí, mirando ocasionalmente hacia la RAM, con una expresión que Guadalupe no había visto antes en su rostro: incertidumbre. «Ya está», dijo ella, limpiándose las manos una vez más en el trapo rojo. «La bomba nueva está instalada, el fusible correcto está en su lugar y el sistema está operando dentro de parámetros normales. El consumo de combustible debería volver a los 8 kilómetros por litro que tenías originalmente». El millonario se puso de pie. «¿Cuánto te debo?» 8.000 pesos. Como dije, 6.500 de la bomba, 15 del fusible, 1.500 de mano de obra». Él sacó su cartera de piel y extrajo un fajo de billetes de 500 pesos. Contó 16 billetes y se los entregó a Guadalupe. «Quédate con el cambio y dame esa copia de los registros del escáner que dijiste que me ibas a dar». Guadalupe fue a la oficina y imprimió un reporte completo de todo lo que había encontrado: los códigos de falla, las fechas de cuando fueron borrados, el número de serie del escáner que se usó para borrarlos y los registros que mostraban que el problema había sido detectado antes de la venta. Eran 5 páginas llenas de datos técnicos, fechas y números de serie. Se las entregó al millonario y lo vio leerlas lentamente, página por página, su expresión volviéndose más seria con cada línea que procesaba. «Esto es evidencia de fraude», dijo finalmente, levantando la vista de las páginas. «¿Estarías dispuesta a testificar sobre estos hallazgos si decido demandar a Prestige Motors?» Guadalupe no titubeó. «Sí, si me llaman a testificar, diré exactamente lo que encontré. Y si hay otros clientes que hayan pasado por lo mismo, pueden venir aquí y yo les reviso sus vehículos sin cobrar el diagnóstico. Solo la reparación si encuentro algo». El millonario asintió lentamente, doblando las páginas y guardándolas en el bolsillo interior de su camisa de lino junto con el documento firmado.
Se puso los lentes oscuros nuevamente, pero antes de caminar hacia la RAM, se detuvo y miró a Guadalupe directamente. «Llegué aquí tratándote como si fueras menos que yo», dijo, y su voz era diferente ahora, sin el filo de arrogancia que había tenido al principio. «Me disculpo por eso. Eres mejor mecánica que todos los que vi en San Miguel, y tienes más integridad que la gente en Prestige Motors, que me cobraron 4,000 pesos por esconder un problema en lugar de resolverlo». Guadalupe aceptó la disculpa con un asentimiento de cabeza, sin palabras innecesarias. El millonario subió a su Ram TRX, arrancó el motor que ahora rugía suavemente sin el consumo excesivo de combustible, y antes de irse, bajó la ventanilla. «Voy a Guadalajara mañana, a Prestige Motors, y no voy solo, voy con un abogado y con estas páginas. Van a desear nunca haberme vendido esta camioneta». Guadalupe lo vio alejarse por el camino de terracería, la RAM negra levantando una pequeña nube de polvo que brillaba dorada bajo el sol de las 5 de la tarde. Se quedó parada ahí, con el trapo rojo todavía en la mano, pensando en cuántas otras personas habrían pagado millones de pesos por vehículos defectuosos vendidos como perfectos. Y pensó también en su tío, que le había enseñado que las herramientas no tienen género, pero sí tienen propósito, y que ese propósito era encontrar la verdad oculta dentro de los motores, sin importar cuánto dinero alguien ofreciera para que esa verdad permaneciera enterrada. 3 días después de que el millonario se fuera con su RAM reparada y su carpeta llena de evidencia, Guadalupe estaba debajo de una Suburban 2010 cambiando los amortiguadores traseros cuando escuchó el sonido de varios vehículos llegando al taller casi al mismo tiempo. Se deslizó fuera del elevador hidráulico, limpiándose las manos en el overol, y lo que vio la hizo detenerse en seco. Había 4 camionetas estacionadas en el área de grava, una Ford Lobo Raptor color azul, una Chevrolet Silverado Trail Boss negra con cromados, una GMC Sierra Denali blanca perlada y una Toyota Tundra TRD Pro en gris oscuro. Todas eran modelos recientes, todas tenían placas de Jalisco o de Guanajuato, y de todas bajaron hombres y 2 mujeres que traían en las manos carpetas de documentos y expresiones que mezclaban esperanza con frustración. El primero en acercarse fue un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, camisa de trabajo de una empresa de construcción. Traía una carpeta manila abultada que sostenía como si contuviera algo frágil. ¿Usted es Guadalupe Serna, la mecánica que revisó la RAM de Javier Echeverría hace 3 días? Javier Echeverría, así que el millonario tenía nombre. Sí, soy yo, respondió Guadalupe, notando cómo los otros 5 se acercaban formando un semicírculo alrededor de ella. ¿En qué puedo ayudarlos? Mi nombre es Fernando Ruiz, dijo el hombre de la camisa de trabajo, abriendo su carpeta. Compré esta Raptor hace 6 meses en Prestige Motors, en Guadalajara. Me costó 1.800.000 pesos. Hace 2 meses empezó a tener problemas de transmisión, cambios bruscos, patinamiento. La llevé al taller de la agencia 3 veces y cada vez me dijeron que era normal, que las transmisiones de 10 velocidades necesitan un periodo de adaptación. Una de las mujeres, de unos 40 años con el cabello recogido en una coleta, dio un paso adelante. Yo soy Patricia Mendoza. Esa Silverado es mía. También la compré en Prestige Motors hace 8 meses. Tengo problemas con el sistema de frenos, vibraciones al frenar, ruido metálico. Me han cambiado las balatas 2 veces y el problema sigue. Me cobran el servicio pero nunca lo resuelven. Uno por uno, los 6 le contaron sus historias. Todos habían comprado vehículos de lujo o seminuevos de alta gama en Prestige Motors. Todos habían desarrollado problemas mecánicos dentro de los primeros meses. Todos habían llevado sus vehículos al taller de la agencia múltiples veces y todos habían recibido el mismo trato. Reparaciones superficiales que no resolvían los problemas de raíz, diagnósticos que minimizaban las fallas y cobros por servicios que no corregían las causas fundamentales. Javier nos contactó a todos.
explicó Fernando. Resulta que después de confrontar a Prestige Motors con la evidencia que usted le dio, ellos le ofrecieron devolverle el dinero completo de la camioneta a cambio de que firmara un acuerdo de confidencialidad. Él rechazó la oferta y en lugar de eso publicó todo en un grupo de Facebook de propietarios de vehículos de lujo en el Bajío. En 24 horas aparecieron 32 personas con historias similares. Guadalupe sintió un nudo formándose en su estómago. 32 personas, y estos 6 habían venido hasta su taller porque Javier les había dicho que ella era la única mecánica que se había tomado el tiempo de buscar la verdad en lugar de solo hacer la reparación y cobrar. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Queremos que revise nuestros vehículos, dijo Patricia, que haga lo mismo que hizo con la RAM de Javier, que busque evidencia de lo que realmente está pasando. No podemos demandar a Prestige Motors con solo nuestras palabras contra las suyas. Necesitamos pruebas técnicas, registros de las computadoras, algo que un juez pueda entender. Guadalupe miró las 4 camionetas estacionadas. Después miró su taller con capacidad para 3 vehículos. Después miró el reloj en la pared que marcaba las 2 de la tarde. Tenía trabajo acumulado para el resto de la semana. La Suburban, en el elevador, necesitaba terminarse hoy. Tenía una cita a las 4 para diagnosticar un problema eléctrico en una Tacoma, y mañana temprano llegaría una F-150 con problemas de motor que ya le habían pagado un anticipo. Pero también sabía que si realmente había 32 personas afectadas por prácticas fraudulentas de un solo distribuidor, esto era más grande que cambiar amortiguadores o diagnosticar problemas eléctricos. Esto era sobre justicia sistemática. Está bien, dijo finalmente. Voy a revisar sus vehículos, pero necesito que entiendan algo. No puedo hacerlo todo hoy, ni mañana. Voy a tener que organizarme, reprogramar clientes, y esto va a tomar tiempo. Y voy a cobrar por los diagnósticos porque necesito mantener el taller operando. 300 pesos por vehículo para cubrir el tiempo y el uso del escáner. Si encuentro algo y necesitan reparaciones, esas se cotizan aparte. Los 6 asintieron sin dudar. 300 pesos era insignificante comparado con lo que habían pagado por sus vehículos y con lo que habían gastado en reparaciones que no funcionaban. Guadalupe sacó su libreta de citas y comenzó a organizarlos. Fernando con la Raptor podía dejar el vehículo mañana a primera hora. Patricia con la Silverado podía venir el jueves. Los otros 4 se distribuyeron a lo largo de la siguiente semana. Antes de irse, cada uno le dejó su número de teléfono y copias de todas las órdenes de servicio de Prestige Motors. Cuando finalmente se fueron, Guadalupe se quedó parada en el estacionamiento con 6 carpetas de documentos en los brazos, sintiendo el peso de lo que acababa de aceptar. No era solo el trabajo mecánico, era convertirse en la persona que podía darle voz técnica a las víctimas de un fraude que probablemente llevaba años operando. Esa noche, después de cerrar el taller a las 9, Guadalupe se sentó en su oficina con las 6 carpetas abiertas sobre el escritorio. Comenzó a leer cada orden de servicio, cada diagnóstico, cada reporte que Prestige Motors había generado. Y mientras leía, un patrón comenzó a emerger con claridad perturbadora. La Raptor de Fernando había mostrado códigos de falla de la transmisión desde el primer servicio de 5.000 kilómetros. Los códigos indicaban problemas con el módulo de control de transmisión, pero en lugar de reemplazar el módulo defectuoso, el taller había actualizado el software 3 veces, una técnica válida para ciertos problemas, pero inútil cuando el hardware está físicamente dañado. Cada actualización de software costaba 2.500 pesos y requería que Fernando dejara la camioneta todo el día en el taller. La Silverado de Patricia había tenido problemas de frenos desde que salió de la agencia, pero las órdenes de servicio solo mencionaban reemplazo de balatas delanteras y torneado de discos. Nunca habían revisado el sistema ABS.
Nunca habían verificado la calibración de los sensores de velocidad de las ruedas. Nunca habían inspeccionado el módulo de control de frenos. Solo habían estado cambiando componentes de desgaste y cobrando por mano de obra. Los otros 4 vehículos mostraban patrones similares. Problemas reales tratados con soluciones superficiales, diagnósticos incompletos, reparaciones que abordaban síntomas pero nunca causas raíz. Y lo más revelador, en todos los casos, los códigos de falla habían sido borrados múltiples veces sin que se documentara qué reparación específica había corregido supuestamente el problema. Guadalupe pasó 3 horas esa noche tomando notas, organizando la información, creando una línea de tiempo de cada vehículo. Cuando finalmente apagó la luz de la oficina y cerró con llave, ya tenía una teoría clara de lo que estaba pasando. Prestige Motors estaba vendiendo vehículos con defectos conocidos, ocultando esos defectos durante la venta, borrando códigos de falla y después generando ingresos continuos de servicio al nunca resolver los problemas completamente. Era un modelo de negocio que maximizaba ganancias a costa de la seguridad y el patrimonio de los clientes. Los siguientes 5 días fueron los más intensos que Guadalupe había experimentado en sus 17 años operando el taller. Diagnosticó la Raptor de Fernando y encontró exactamente lo que sospechaba. El módulo de control de transmisión tenía un defecto de manufactura que debió haber sido reemplazado bajo garantía, pero que Prestige Motors había estado tratando con actualizaciones de software inútiles. El módulo nuevo costaba 18,000 pesos y Fernando tenía todo el derecho legal de que se lo cubriera la garantía del fabricante. La Silverado de Patricia tenía un sensor de velocidad de rueda defectuoso que enviaba señales erróneas al módulo ABS, causando que el sistema aplicara presión de frenado desigual. El sensor costaba 800 pesos y su reemplazo tomaba 30 minutos. Patricia había gastado casi 20,000 pesos en 3 cambios de balatas y 2 torneados de discos que nunca iban a resolver el problema real. Cada vehículo que revisó reveló la misma historia. Problemas documentados, códigos borrados, reparaciones inadecuadas, clientes sangrados económicamente. El viernes por la tarde, cuando terminó de diagnosticar el último de los 6 vehículos, Guadalupe tenía una carpeta completa de evidencia técnica, datos del escáner, fotografías de componentes defectuosos, comparaciones entre lo que Prestige Motors había documentado y lo que realmente estaba mal. Javier Echeverría llegó al taller a las 6 de la tarde, ahora conduciendo un Mercedes-Benz Clase G que claramente era su otro vehículo. Venía acompañado de un hombre en traje gris que se presentó como el licenciado Ramírez, abogado especializado en fraude al consumidor. Guadalupe les entregó copias de toda la evidencia que había recopilado. El abogado revisó los documentos con expresión cada vez más seria, tomando notas en una tablet, mientras Guadalupe le explicaba los hallazgos técnicos en términos que un no mecánico pudiera entender. «Esto es más que suficiente para una demanda colectiva», dijo el licenciado Ramírez. «Tenemos evidencia de fraude sistemático, ocultamiento deliberado de defectos y enriquecimiento mediante reparaciones innecesarias. ¿Estaría dispuesta a fungir como perito técnico en el caso?» «Sí», respondió Guadalupe sin dudarlo. «Pero necesito saber algo. ¿Esto realmente va a cambiar algo? ¿O Prestige Motors simplemente va a pagar una multa, cambiar de nombre y seguir haciendo lo mismo?» Javier fue quien respondió. «Si depende de mí, no van a seguir operando. Ya contacté a otros 26 propietarios afectados. Todos están dispuestos a unirse a la demanda. Y también contacté a un periodista de investigación del periódico Reforma. Van a publicar un reportaje completo la próxima semana». Guadalupe asintió lentamente, sintiendo el peso y la importancia de lo que estaba ayudando a construir. 6 meses después de ese viernes, cuando Guadalupe le entregó la evidencia al licenciado Ramírez, la mañana del martes 14 de enero amaneció fría en Querétaro,
con esa neblina ligera que se pega a las ventanas y hace que los motores diésel tarden un poco más en calentar. Guadalupe estaba en su taller desde las 6, terminando el cambio de clutch en una Frontier 2018, cuando su teléfono celular comenzó a sonar insistentemente. Era Javier Echeverría. «Prende la televisión», dijo sin saludar. «Canal 5, noticiero matutino, están hablando de nosotros». Guadalupe se limpió las manos rápidamente y corrió a la pequeña oficina donde tenía una televisión vieja de 20 pulgadas que casi nunca encendía. Buscó el canal y lo que vio la hizo quedarse paralizada frente a la pantalla. La conductora del noticiero estaba de pie frente al edificio de cristal y acero de Prestige Motors en Guadalajara, y detrás de ella había sellos de clausura en las puertas principales. Cámaras de otros noticieros rodeaban el lugar. Reporteros entrevistaban a personas que Guadalupe reconoció. Fernando con su camisa de trabajo, Patricia con su coleta, otros rostros que había visto en su taller durante esos días intensos de diagnósticos. La Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, ejecutó esta madrugada órdenes de cateo en las instalaciones de Prestige Motors, distribuidora de vehículos de lujo que opera en Guadalajara desde hace 8 años. La acción se deriva de una demanda colectiva presentada por 32 clientes que acusan a la empresa de fraude sistemático, ocultamiento de defectos en vehículos y cobro por reparaciones innecesarias. La Cámara cambió a un plano del licenciado Ramírez, dando declaraciones frente a los micrófonos de la prensa. Gracias a la pericia técnica de una mecánica de Querétaro, la señora Guadalupe Serna, pudimos documentar un patrón de conducta fraudulenta que afectó a decenas de familias. Los diagnósticos realizados por la señora Serna demostraron que Prestige Motors vendía vehículos con defectos conocidos, borraba los códigos de falla de las computadoras para ocultar los problemas y después generaba ingresos continuos al nunca resolver las causas raíz de las fallas mecánicas. Guadalupe se sentó lentamente en su silla giratoria que rechinó con el movimiento familiar. Escuchó su nombre mencionado 3 veces más durante el siguiente minuto de reportaje. Vio imágenes de los reportes técnicos que ella había generado, sus fotografías de componentes defectuosos, las capturas de pantalla del escáner mostrando códigos borrados. El reportaje continuó explicando que la Procuraduría había encontrado evidencia de que Prestige Motors había defraudado a un estimado de 120 clientes en los últimos 3 años, con pérdidas totales calculadas en más de 40 millones de pesos. Los dueños de la distribuidora enfrentaban cargos criminales de fraude agravado, y la empresa estaba siendo obligada a devolver el dinero completo a todos los clientes afectados, más daños y perjuicios. Cuando el reportaje terminó y el noticiero pasó a otros temas, Guadalupe siguió sentada ahí, mirando la pantalla sin realmente ver las imágenes. Pensó en ese día de julio, cuando el millonario arrogante había llegado en su Ram negra, tratándola con condescendencia, ofreciéndole dinero para que olvidara lo que había encontrado. Pensó en esa línea que había decidido no cruzar, aunque 16,000 pesos hubieran resuelto varios de sus problemas económicos inmediatos. Y pensó en las 32 familias, no, 120 familias que habían sido estafadas, que habían gastado sus ahorros en vehículos defectuosos y después habían seguido gastando en reparaciones que nunca funcionaban. Su teléfono comenzó a sonar nuevamente. Durante las siguientes 2 horas no paró. Javier llamó 3 veces más con actualizaciones. Patricia llamó llorando de felicidad porque la Procuraduría le había notificado que recibiría reembolso completo de su Silverado más 80,000 pesos de compensación por las reparaciones innecesarias. Fernando llamó para decirle que había organizado una comida de agradecimiento con todos los demandantes y que Guadalupe era la invitada de honor. Pero también llamaron periodistas. 5 reporteros diferentes de periódicos y noticieros queriendo entrevistarla.
preguntándole cómo se sentía de haber sido clave en el desmantelamiento de una red de fraude automotriz. Guadalupe rechazó todas las entrevistas educadamente. No era modestia falsa, simplemente no le interesaba la atención mediática. Ella había hecho lo que su tío le había enseñado: buscar la verdad dentro de los motores, documentarla con precisión y no permitir que el dinero o las amenazas la desviaran de ese principio fundamental. 3 semanas después, un sábado por la mañana, Guadalupe estaba organizando su banco de herramientas cuando vio llegar una camioneta que reconoció inmediatamente: la Ram TRX negra de Javier Echeverría. Pero esta vez no venía solo. Bajaron 6 personas más, todos los que habían venido ese primer día a pedirle ayuda. Javier traía en las manos una placa de metal pulido montada en madera de nogal. Se la entregó a Guadalupe con una sonrisa genuina que era completamente diferente de la expresión arrogante que había traído ese primer día de julio. La placa decía: a Guadalupe Serna, mecánica de integridad inquebrantable, quien nos enseñó que la verdad técnica no se puede comprar ni intimidar. Con gratitud eterna de las familias que recuperaron su justicia. Enero 2026. No sabíamos cómo agradecerte, dijo Patricia. Todos recibimos nuestros reembolsos completos. Algunos compramos vehículos nuevos en distribuidoras honestas. Otros decidimos quedarnos con los que teníamos después de que los reparaste correctamente, pero todos acordamos que necesitabas saber el impacto real de lo que hiciste. Fernando dio un paso adelante. Prestige Motors cerró permanentemente. Los dueños están enfrentando juicio penal, pero además la Procuraduría Federal del Consumidor emitió nuevas regulaciones para todas las distribuidoras de vehículos en México. Ahora están obligadas a entregar copias completas de todos los diagnósticos electrónicos a los clientes, incluyendo los registros de códigos borrados. Si no lo hacen, pueden perder sus licencias de operación. Otra de las personas del grupo, un hombre mayor que había estado callado hasta ahora, habló con voz emocionada. Mi hija tiene 18 años, está estudiando ingeniería mecánica en la universidad. Cuando le conté esta historia, me dijo que quiere ser como tú, una profesional que no se deja intimidar, que busca la verdad sin importar quién está del otro lado. Le mostré los reportajes de televisión y ahora tiene tu fotografía pegada en su cuaderno de apuntes. Guadalupe sintió algo apretarse en su garganta. No eran lágrimas exactamente, pero sí una emoción profunda que venía de un lugar que rara vez visitaba. Miró la placa en sus manos. Después miró a las 7 personas paradas en su taller y pensó en las 120 familias que ella nunca conocería, pero que habían recuperado algo de justicia gracias a que alguien se tomó el tiempo de leer correctamente los códigos de una computadora. No hice nada extraordinario, dijo finalmente. Solo hice mi trabajo. Diagnostiqué un problema, documenté la evidencia y no acepté dinero para quedarme callada. Eso debería ser lo normal, no lo excepcional. Javier negó con la cabeza. Deberías haber visto las caras de los ejecutivos de Prestige Motors cuando el licenciado Ramírez puso tus reportes técnicos sobre la mesa durante la mediación. Intentaron desacreditarte, dijeron que eras solo una mecánica de pueblo sin certificaciones oficiales de los fabricantes. Pero entonces, el perito de la Procuraduría revisó tus diagnósticos y confirmó que cada palabra, cada código, cada fotografía era absolutamente precisa, mejor documentado que lo que hacen los talleres certificados de agencia. Patricia agregó algo más. Y cuando intentaron intimidarte enviando a esos inspectores del ayuntamiento hace 2 meses, ¿recuerdas? Nosotros contratamos a un abogado que presentó una queja por acoso. Los inspectores recibieron una amonestación oficial. Nadie te va a molestar por haber dicho la verdad. Guadalupe no había querido preocuparlos con eso. Los inspectores habían llegado efectivamente, claramente enviados por alguien con influencia,
buscando cualquier pretexto para clausurar el taller. Pero igual que hace años con el contratista corrupto, habían encontrado todo en orden. Permisos vigentes, herramientas calibradas, residuos peligrosos manejados según normativa. Se habían ido con las manos vacías y Guadalupe había seguido trabajando. Los 7 visitantes se quedaron conversando en el taller durante casi 1 hora, contándole a Guadalupe las historias individuales de cómo los reembolsos les habían permitido recuperar estabilidad económica, saldar deudas que habían contraído para pagar las reparaciones inútiles, incluso en un caso ayudar a pagar tratamientos médicos para un familiar enfermo. Cuando finalmente se fueron, Guadalupe colgó la placa en la pared de su oficina, justo al lado del título enmarcado de su curso técnico y de la fotografía descolorida de su tío con la llave inglesa del número 18. Esa tarde, mientras terminaba de instalar una transmisión reconstruida en una Dodge Dakota 98, Guadalupe pensó en el camino que la había traído hasta aquí. Una niña de 11 años viendo a su tío diagnosticar motores. Una joven de 24, heredando un taller y una reputación que construir. Una mujer de 41 tomando la decisión de no cruzar una línea, aunque cruzarla hubiera sido más fácil y más rentable. Y pensó en todas las decisiones pequeñas que se acumulan para definir quién eres realmente. La decisión de documentar todo con precisión, aunque tome más tiempo. La decisión de decir que no cuando te ofrecen dinero por silencio. La decisión de ayudar a otros, aunque no te beneficie directamente. El sol comenzaba a ponerse cuando cerró el cofre de la Dakota, limpiándose las manos en el trapo rojo que llevaba en el bolsillo desde la mañana. El motor arrancó al primer giro de llave, ronroneando suavemente con la sincronización perfecta que solo viene de un trabajo hecho correctamente. Afuera del taller, el camino de terracería brillaba dorado bajo los últimos rayos de sol. Una camioneta pasó levantando polvo. Después todo quedó en silencio, excepto por el sonido distante de los perros del vecindario y el zumbido del compresor de aire que necesitaba mantenimiento, pero que todavía funcionaba perfectamente. Guadalupe apagó las luces del taller una por una, verificó que todas las herramientas estuvieran en su lugar y cerró con llave la puerta de metal que había abierto miles de veces en 17 años. Mañana llegarían más clientes con más problemas. Algunos serían honestos sobre cómo trataban sus vehículos. Otros mentirían sobre el mantenimiento que no habían hecho. Algunos pagarían sin quejarse. Otros regatearían cada peso. Y quizás alguno llegaría con un problema que revelaría otra injusticia que necesitaba ser expuesta. Pero Guadalupe estaría lista, con su overol azul marino manchado de historia automotriz, su escáner Autel, que conocía como la palma de su mano, y su compromiso inquebrantable con una verdad simple: las máquinas no mienten, y las personas que las reparan tampoco deberían hacerlo. Y esa, mis amigos, es la historia de cómo una mecánica de Querétaro se convirtió en la pesadilla de los defraudadores, no con violencia ni con gritos, sino con la herramienta más poderosa que existe: la verdad técnica documentada con precisión y defendida con dignidad. Porque al final, los motores siempre cuentan la historia real. Solo necesitas a alguien dispuesto a escucharla.